Hola, hola, esto es el Faro Informativo. Recibe una calurosa bienvenida al canal que te guía diariamente hasta las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Tantos presos y perseguidos políticos del régimen y al presidente interino Juan Guaidó le dejan hacer lo que se le venga en gana. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué sucede esto? Bueno, nosotros sí, y justamente en una de las noticias más interesantes del día, uno de los integrantes del régimen nos respondió esta pregunta. Otra noticia controversial nos reveló la predicción de un reconocidísimo economista que intuyó todo lo que se vendría para Venezuela y hoy en día se atreve a asegurar que la idea de exigir que Nicolás Maduro debe irse del poder para que cese la crisis en el país no le parece una solución viable ni que vaya a funcionar. Sin embargo, menciona que es necesario que la oposición tome control de los ministerios económicos como parte de un acuerdo y que haya nuevas elecciones libres y justas, supervisadas por entes internacionales, sin el control del régimen ni de ningún otro actor político venezolano. ¿Cómo te vas a perder estas noticias del día de hoy? Yo te recomiendo que más bien busques acomodo y te pongas cómodo para que no te pierdas ni un solo detalle. Y si te da gusto, puedes aprovechar para suscribirte a nuestro canal. Freddy Bernal, jefe de los comités locales de abastecimiento y producción, reveló los motivos por los cuales el régimen de Nicolás Maduro no ha detenido a Juan Guaidó, presidente interino de la República. El funcionario aseguró en una entrevista concedida a ABC que, según su apreciación, Maduro desarrolló un buen olfato político y aprendió cuándo presionar. Así que la razón por la cual no han detenido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, según lo expresado por Bernal, es porque en estos momentos sería un héroe, sería una bandera nacional e internacional, un mártir para Estados Unidos y decidimos que el mismo se destruyera. Bernal también aprovechó la oportunidad para calificar de traidores a la patria a todos los funcionarios chavistas que decidieron apoyar a Guaidó en su ruta. No resisten a un maletín con dólares. Les aseguro que estos traidores no podrán acabar con nuestra revolución. Así lo afirmó el también exalcalde de Caracas. Expuso que el gobierno de Estados Unidos no sabe cómo asumir que se equivocó al apoyar las acciones del presidente de la Asamblea Nacional. Actualmente es una basura política que pierde fuerza si lo atacan más los representantes de la derecha que nosotros mismos. Ya no tiene discurso, agregó. Más tarde, Freddy Bernal aseguró que el tenso escenario político que se vivió en Bolivia no ocurrirá en Venezuela porque, a diferencia de Evo Morales en ese país, Maduro ha formado ideológicamente a sus seguidores y construyó una estructura dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos estos puntos han sido objetivos logrados en nuestra revolución, dijo Bernal. Señaló que otro soporte es el respaldo de los venezolanos organizados en las comunas, los colectivos y los milicianos. El jefe del CLAP agregó que la unión cívico-militar y las autoridades del régimen integran la base que logra que aún se mantenga Maduro en el poder. Por otro lado, el reconocido economista y uno de los líderes más visibles de la lucha contra la pobreza, Jeffrey Sachs, no deja de generar controversia y esta vez lo hizo refiriéndose al caso sobre Venezuela. Y en este sentido recuerda que en los primeros años del mandato de Chávez la economía venezolana creció. Con los populistas es siempre la misma historia. Los primeros años se ven muy bien, pero lo que nos debemos preguntar es si esta persona hace lo correcto respecto a una estrategia a largo plazo y a la inversión. Conocí a Hugo Chávez al inicio de su gobierno y recuerdo que le dije, le aconsejo que no deje que la tasa de cambio se sobrevalúe, que diversifique la economía y que intente construir una economía que no dependa únicamente de los ingresos petroleros. Creo que debió de haber escuchado todo lo contrario. Sobrevaluó la moneda nacional negligentemente, gastó las ganancias petroleras y así llegó al fin del ciclo populista. Nicolás Maduro, por su parte, es absolutamente irresponsable e incapaz de manejar tal crisis, así que las cosas empeoraron. Este régimen le ha hecho un profundo daño a la economía venezolana. Sachs ha sido uno de los primeros críticos de la relación de Trump con respecto a Venezuela y menciona: la administración Trump comenzó a hacer algo que otros gobiernos no habrían hecho antes, usar todo el peso del sistema financiero estadounidense para imponer un bloqueo. Esto comenzó en el verano del 2017 con las primeras sanciones a funcionarios del gobierno y a PDVSA.
Lo único que eso consiguió fue dejar a Venezuela en caída libre y desatar una de las hiperinflaciones más aceleradas de la historia. Así que, a principios de 2019, Trump, en coordinación con la oposición, dijo: sacaremos a Maduro por otra vía. Y uno de los resultados es un bloqueo económico absoluto contra Venezuela. Eso es ilegal. Es un crimen de lesa humanidad porque las víctimas son los 32 millones de venezolanos que no pueden conseguir medicinas ni alimentos. Hay niños pequeños que no están recibiendo la educación apropiada y no es responsabilidad de Estados Unidos derrocar a Maduro. El economista recuerda haber estado involucrado en una crisis muy seria, profunda y peligrosa entre 1989 y 1991, que tiene muchas semejanzas con la crisis venezolana, la crisis polaca. La economía de Polonia estaba colapsada, sumida en la hiperinflación. El gobierno liderado por el dictador comunista Wojciech Jaruzelski era despreciado y el país estaba en una especie de revolución. En el verano de 1989, los brillantes estrategas de la oposición llegaron a un momento crítico y decidieron negociar un acuerdo de poder compartido, con una eventual transición a elecciones. Desde ese verano de 1989 hasta 1991, Jaruzelski se mantuvo en el poder y los ministerios fueron tomados por la oposición. Esta transformación permitió estabilizar al país y funcionó sin contratiempos. Hubo elecciones generales un par de años más tarde, ganó la oposición y Jaruzelski se retiró. No quiero decir que sea el precedente para Venezuela. Lo que sí puedo decir es que puede que haya otras maneras de hacer las cosas que no se han intentado en el caso venezolano. La estrategia de Trump no está basada en ninguna visión de libertad, sino que está influenciada por el senador Marco Rubio y por la política de Florida, un estado clave para las elecciones de 2020. Cuando Sash fue cuestionado sobre qué le diría a Guaidó si éste le pidiera asesoría, respondió: la idea de exigir que Nicolás Maduro debe irse no me parece correcta, ni viable ni que vaya a funcionar. No creo que sea necesario que Maduro se vaya para que Venezuela logre el objetivo de superar esta crisis. Lo que sí creo necesario es que la oposición tome control de los ministerios económicos como parte de un acuerdo y que haya nuevas elecciones libres y justas supervisadas por entes internacionales sin el control del régimen ni de ningún otro actor político venezolano. Esto con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y los vecinos latinoamericanos, y de Rusia, China y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La meta es una vía pacífica hacia las elecciones para permitir que Venezuela respire y viva nuevamente, y que logre una oportunidad firme para realizar elecciones libres. Uno debe comenzar diciendo: aquí hay un acuerdo que nos va a llevar a donde debemos ir. Sin embargo, queda mucho trabajo por delante en cuanto a la Unión Europea. Por ejemplo, Josep Borrell, quien asumirá el domingo como alto representante de política exterior y seguridad de la Unión Europea, se dio cuenta del deterioro del sistema consular en enero de 2019. Cuando la crisis diplomática vivida entre Madrid y Caracas por el reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó y el anterior desconocimiento al régimen de Nicolás Maduro. Cuando fue la crisis diplomática con Venezuela, convoqué a nuestro gabinete de crisis allá. La respuesta fue que no lo hay. No hay gabinete de crisis, contó Borrell. Esto le marcó. Desde entonces, ha hecho esfuerzos personales por arreglarlo. Sé que es un trabajo más propio del subsecretario que del ministro, pero es algo que no podemos consentir. Lo que en año y medio no da tiempo, dijo. Por eso Josep Borrell pide una remodelación del sistema diplomático de España. Queremos un sistema moderno de este siglo y no del anterior. Reconoció que para eso hace falta inversión y que con un gobierno en funciones y sin presupuestos es difícil, pero es una tarea que hay que implementar para ser influyentes en el mundo, añadió. Sobre la influencia de España en las cuestiones internacionales, aseguró que con el gobierno de Pedro Sánchez el país ha vuelto a ganar peso en la escena global. Los gobiernos del PSOE y el de Aznar, expresidente español José María Aznar, fueron influyentes. El de Aznar fue influyente, no de la forma que nos gustaría, pero lo fue. Poco a poco fuimos perdiendo peso. Nos convertimos en discípulos de Alemania. Hasta que llegó Pedro Sánchez, recuperamos el terreno perdido. Apuntó. Josep Borrell dice que para resolver la crisis de Venezuela hay que cambiar la estrategia de las sanciones. Para Borrell, el mayor golpe de efecto de Sánchez fue la decisión de acoger el barco de migrantes Aquarius en junio de 2018.
Era el barco que nadie quería y España dijo que venga. Sabemos que así no se resuelve una crisis migratoria, pero fue un cambio y España puso la crisis migratoria en la agenda de Europa. Sin embargo, Josep Borrell sostiene que no hay golpe de efecto que valga, que si España quiere ser un país influyente debe empezar por modernizar su sistema consular, que no ocurre como ocurrió en Venezuela. Como ya vemos, ahora Venezuela es el punto de comparación para muchos gobiernos sobre lo que no se debe hacer. Y con estas interesantes noticias, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y no olvides dejarnos tus comentarios. Recuerda, comenta y comparte y activa la campana de notificaciones. Esto fue El Faro Informativo.